predicación, mis hermanos, preparen su agenda, preparen la Biblia para poder leer, para poder registrar algunas cosas importantes, específicas que el Señor nos va hablando durante este tiempo de la palabra. ¿Está grabando ya, no es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a enviarle un saludo a todos nuestros hermanos que nos enviaron un mensaje indicando del por qué no iban a estar acá. Bueno, esperamos, sin conocer ustedes detalles en lo que están, que el Señor les bendiga y les fortalezca en eso que están, a ustedes y también a todos y cada uno de los hermanos que son parte de la congregación, que el Señor les fortalezca y que en algún momento del día en el que van a ver también esta palabra, sean tan bendecidos como lo estamos siendo nosotros acá en medio de la adoración, en medio de la reunión y también en medio de la palabra. Amén. Así que ahora vamos a poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra atención para poder escuchar lo que el Señor tiene que hablarnos a cada uno en lo particular y lo que también el Señor tiene que hablarnos a nosotros de manera colectiva como iglesia local. Así que ponemos todo nuestro corazón, le adoramos con nuestra atención en este momento. Así que vamos a dar inicio. Nosotros estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. La semana pasada nos tocó hablar del capítulo 13, versículo 1 al versículo 3, y ahí estuvimos alrededor de 40 minutos hablando de esos 3 versículos. Hoy día nos toca enlazar esos 3 versículos con los que vienen a continuación, con los versículos del 4 al 12. Ahí va a estar centrada la palabra del día de hoy. Ahí le vamos a pedir al Señor que nos hable. Así que vamos a leer Hechos, capítulo 13, del versículo 4 al versículo 12. Para aquellos que toman nota, leemos en el nombre del Señor, dice así: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, que es la capital de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente, mis hermanos, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba que él le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa este día. Si estamos aquí, Señor, es porque tú has sido fiel con nosotros una semana más, proveyéndonos vida, proveyéndonos salud, proveyendo todo lo que necesitamos para poder llegar hasta este momento. Por esa razón te glorificamos, por esa razón te honramos en esta hora y, Señor, pedimos con todo nuestro corazón que tú puedas hablar a nuestras vidas, que nos puedas ministrar por intermedio de tu palabra. Nosotros estamos dispuestos, estamos disponibles para todo aquello que tú quieras hacer en nuestras vidas por intermedio de tu palabra.
Señor, sin excepción, Señor, que tú nos hables en esta hora. Te queremos honrar con nuestra atención. No permitiremos que nada ni nadie nos saque, nos robe este momento precioso, Señor, de poder estar sentado aquí en tu mesa, adorándote y escuchándote. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos la semana pasada, mis hermanos, ahí en los versículos 1 al 3, como dijimos hace un rato del capítulo 13, en esa ocasión, la semana pasada, hablamos del tremendo equipo pastoral que se gastaba la iglesia de Antioquía. Hablamos de ese Dream Team, de ese equipo de ensueño, un equipo multicultural, el cual Dios había formado para llevar adelante la predicación del Evangelio al pueblo gentil. Y ahí nos detuvimos un rato para hablar acerca de ese tremendo equipo pastoral que se gastaba la iglesia de Antioquía. Vimos también la semana pasada cómo esta iglesia era una iglesia que se caracterizaba por ayunar, era una iglesia que se caracterizaba por orar, era una iglesia que se caracterizaba por adorar al Señor, por exponerse ante su palabra, y vimos cómo esas prácticas comienzan a crear, a propiciar un ambiente espiritual en donde Dios se manifiesta. Y estaban en eso, mis hermanos, dice el versículo 2, ministrando al Señor, cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Es decir, de ese equipo pastoral necesito a 2 personas para encomendarles una tarea particular y especial. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia obedeció la voz del Señor. Después de haber ayunado, después de haber orado, le impusieron las manos y les enviaron. Y nosotros dijimos que ese imponer las manos en Hechos capítulo 13 no es algo menor, no es algo protocolar, no es algo para adornar el momento. Dijimos que ese poner las manos está cargado de simbolismo. Y el simbolismo que hay detrás de poner las manos es decirle, hermanos, ustedes van al campo misionero, pero no van solos, van con la iglesia, nosotros vamos con ustedes, van con nuestra oración, van con nuestros ayunos, van con nuestros recursos, van con nuestra asistencia espiritual cuando en algún momento necesiten ser asistidos espiritualmente. Y de esa manera el Señor también nos habló la semana pasada, a través de ese pasaje, que la obra misionera, que la obra evangelística no es un trabajo de algunos, sino que es un trabajo de la iglesia. De todos y cada uno de los que el Señor ha llamado a ser parte de su familia, tenemos la responsabilidad de poder llevar a otros el mismo mensaje que alcanzó nuestras vidas con salvación. Eso lo vimos la semana pasada. Y otra cosa muy importante que quiero nuevamente hacer el punto. Esta era una iglesia que oraba, esta era una iglesia que ayunaba, esta era una iglesia que adoraba, esta era una iglesia que se exponía ante la presencia del Señor, y es en medio de esos momentos en que el Señor habla en nuestras vidas. Es en esos momentos cuando nosotros propiciamos ese ambiente espiritual en donde Dios habla claramente a nuestros corazones de la misma manera como le habló claramente a la iglesia. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. ¿Tú quieres, hermano, que el Señor hable a tu vida? Bueno, comienza a hacer lo mismo que hace esta iglesia, a orar, a ayunar, a adorar, a propiciar esos ambientes espirituales con lectura de la palabra. Y créeme que esa sintonía fina va a comenzar a ser mucho más evidente en tu vida. Porque cuando propiciamos esos ambientes espirituales, ¿sabes lo que pasa? Que comenzamos a sintonizar con el corazón de Dios. Y al sintonizar con el corazón de Dios, con la frecuencia de Dios, su voz va a ser mucho más audible en nuestra vida, mucho más clara, mucho más evidente, que cuando nosotros andamos sintonizando AM y el Señor está transmitiendo en FM, no tenemos idea de lo que está pasando, el Señor nos puede estar hablando cara a cara, pero nosotros lo único que escuchamos es ruido y no escuchamos claramente su voz. Por eso, el orar, el ayunar, el congregarse, el adorar, el exponernos a su palabra, genera un ambiente espiritual que nos ayuda a sintonizar con su palabra, a sintonizar con su voluntad.
¿Cuántos dicen amén? Eso lo vimos la semana pasada, mis hermanos. Todos los demás detalles con respecto a esto que acabo de decir se encuentra ahí alojado en el canal de YouTube de ADD Tiempo de Dios. Eso fue lo que vimos en el versículo 1, 2 y 3. La iglesia le impuso las manos, oró por ellos y los envió. Y es ahí donde continúa el versículo 4. El versículo 4 dice: ellos entonces, hablando de Bernabé y de Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, que es la capital de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en todas las sinagogas de los judíos. Pasaron por todo, hicieron un barrido. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Señor. Mis hermanos, tan pronto fueron enviados Bernabé y Saulo, se embarcaron hacia la isla de Chipre, y como sabemos, producto de la predicación anterior, Bernabé era oriundo de la isla de Chipre, por lo tanto, es lo más seguro que él debía conocer a mucha gente de ese lugar. Aparte, la isla de Chipre era la tercera isla más grande del Mediterráneo, así que aparentemente era un lugar estratégico e importante para poder comenzar el ministerio que el Señor les había encomendado. Una vez que llegan a Chipre, comienzan a predicar la palabra en diferentes sinagogas, en todas las sinagogas de Chipre, hasta que llegan a la ciudad de Pafos. Y es ahí, en la ciudad de Pafos, que era el centro político de la región, donde se encuentran con dos personajes particulares, donde el relato tiende a detenerse un momento. Ahí en Pafos se encuentran primero con Sergio Paulo, el procónsul romano. Y es interesante que Lucas nos añade un detalle acerca de él cuando nos dice, la traducción Reina Valera 960, que Sergio Paulo era un varón prudente. La Nueva Traducción Viviente traduce ese prudente como inteligente. Ahora, ¿por qué Lucas nos agrega ese detalle? Tal vez para decirnos que Sergio Paulo, el procónsul romano, era un hombre culto, mis hermanos. Era un hombre letrado, era un hombre con estudios, era un hombre pensante. No era cualquier persona que ante cualquier cosa te va a creer, era un hombre letrado. Tal vez en nuestros días Sergio Paulo hubiese sido un magíster, un doctorado en algo, es decir, alguien pensante. Por eso Lucas nos agrega ese detalle, no por casualidad. Prudente le llaman la Reina Valera, inteligente en la Nueva Traducción Viviente. Ese es el primer personaje con el que se encuentran en Pafos, cuando Pablo y Bernabé llegan a predicar ahí. Y el segundo personaje con el que se encuentran ahí en Pafos es un tal Bar Jesús, o también conocido como Elimás. Y explica quién es este personaje, un falso profeta judío que se hacía pasar por mago. Y ahora, cuando la Biblia está hablando de mago aquí, mis hermanos, no está haciendo referencia a que Elimás trabajaba en un circo y tenía a cargo el espectáculo de sacar conejos de un sombrero. No está hablando de ese tipo de magia del Circo du Soleil. Cuando las Escrituras están hablando de mago aquí en el capítulo 13 y especialmente referido a Elimás, está diciendo que Elimás practicaba el ocultismo. O sea, él trataba de ponerse en contacto con los poderes oscuros de las tinieblas. Y tal parece que Elimás y su trabajo había tenido cierta cuota de influencia sobre Sergio Paulo. En la Reina Valera, en el versículo 7, dice que Elimás estaba con el procónsul. Y la Nueva Traducción Viviente ratifica la idea diciendo que Elimás se había apegado a Sergio Paulo. Por lo tanto, era una verdadera sanguijuela maligna al lado del procónsul. Y cuando Sergio Paulo comienza a poner oídos a la predicación de Bernabé y a Saulo, los invita a su casa para poder conocer más detalles de la predicación que estos hombres están haciendo. Quería escuchar la palabra de Dios con más detalles. ¿Y qué hizo Elimás?
Elimás comienza a oponerle resistencia para que Sergio Paulo no escuche la palabra del Señor. Comienza a oponerse. Versículo 8 dice: pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso dice la Reina Valera 1960. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pero Elimás, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Esa es la oposición, esa es la resistencia que Elimás hace con respecto a Sergio Paulo cuando él quiere escuchar la palabra del Señor y ser instruido por el mensaje de salvación que están predicando estos dos misioneros que fueron enviados de la iglesia de Antioquía y que han recorrido todas las iglesias de Chipre hasta llegar a Pafos, a este lugar. Elimás haciendo la resistencia. Hermanos, esta escena del versículo 4 al 8 es potente. Esta escena del versículo 4 al 8 es intensa. Es heavy, es tan potente, es tan intensa, que yo no puedo dejar de hacer un punto con respecto a esto. Y el punto es que esta escena, mis hermanos, nos recuerda que predicar el Evangelio no es una tarea menor. Esta escena nos recuerda que predicar el Evangelio no es una tarea liviana. Una tarea que se puede realizar con mi preparación intelectual. Me aprendo 3, 4 versículos, voy al instituto, aprendo teología y estoy listo para desarrollar la tarea misionera. No es una pega la predicación que se haga con intelecto humano. Tampoco es una pega que se haga con mis fuerzas. La predicación del Evangelio es una tarea que se hace en dependencia y en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque siempre detrás de la predicación del Evangelio hay Elimás, hay oposición. Siempre cuando estamos predicando el Evangelio nos estamos metiendo en un tremendo conflicto espiritual. Cuando predicamos el Evangelio estamos atacando la misma fortaleza del diablo. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio estamos alborotando el avispero, mis hermanos. En otras palabras, como dicen en el campo, le estamos tocando la oreja al diablo cuando nosotros decidimos predicar el Evangelio. Hermanos, cuando decidimos predicar el Evangelio nos estamos metiendo en el gallinero. Y no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de meterse en un gallinero. Queda la gritadera, vuelan plumas, en ocasiones salís picado. Y si no salís picado, un aletazo te llega en algún lugar en la cara. Es imposible predicar el Evangelio y pensar que nada va a pasar, que la esfera espiritual de maldad se va a quedar tranquilo mientras el pueblo del Señor predica acerca de la salvación en Cristo. Porque predicar el Evangelio, mis hermanos, es una guerra. Es una guerra en el campo misionero, pero también es una guerra donde quiera que se predique. Cuando tú abres tu boca en el trabajo, es la misma guerra que está pasando cuando nuestros hermanos están predicando en Afganistán. Es la misma guerra espiritual que pasa cuando nuestros hermanos están predicando en India o en Perú. Es la misma guerra. No es una guerra más liviana, porque es el mismo enemigo oponiéndose al avance del Evangelio. Es una guerra donde hay un reino que avanza, mis hermanos, donde hay un reino que se abre paso y hay otro reino que se resiste tenazmente, fuertemente al avance del otro reino. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Por eso, mis hermanos, tenemos que tener conciencia de lo que significa predicar el Evangelio. Ahora, bajo ninguna circunstancia, y qué bueno que quede grabado, y qué bueno que ustedes son buenos oidores de la palabra, porque bajo ninguna circunstancia lo que les estoy contando tiene el afán de atemorizarnos, de intimidarnos, y que dejemos de predicar en absoluto, mi hermano. Bueno, si hay tanto deseo, ¿para qué me voy a meter ahí? Pues yo no quiero alborotar avispero, no quiero meterme al gallinero, no quiero pasar zozobra.
Que lo hagan otros. Que lo hagan otros. Mi hermano, la razón de contarte esto no es para que lo dejes de hacer. La razón de contarte esto es para que tomemos conciencia de lo que significa predicar el Evangelio. Lo que significa predicar el Evangelio. El trabajo espiritual, la predicación del Evangelio o el servicio que prestamos al Señor en cualquiera de sus formas, tenemos que hacerlo con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. No es una tarea que se puede hacer solo con el intelecto o solo con nuestras fuerzas, sino que tiene que ser hecha en dependencia del Espíritu Santo. Porque solo esa es la manera de que podamos experimentar victoria en medio del trabajo. Es la única manera de que podamos experimentar victoria en medio de la tarea encomendada. Porque esa tarea encomendada en ese momento histórico a Bernabé y a Saulo es la misma tarea que el Señor nos encomendó a nosotros. El ir y hacer discípulo a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, es una tarea que no podemos hacer, insisto, solamente con nuestro intelecto. Dios va a usar nuestro intelecto, por supuesto. Dios va a usar nuestras fuerzas, por supuesto. Pero el trabajo, la misión, no se puede centrar solamente en eso. La tarea y la misión se tiene que centrar en las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso Zacarías 4:6 dice: entonces me respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ustedes se lo saben, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, si tú quieres, podemos cambiarle el Zorobabel por ADD tiempo de Dios, por tu nombre, y la cuestión quedaría padecida. Esta es la palabra de Jehová a la iglesia ADD tiempo de Dios. Esta es la palabra de Jehová y tú puedes poner tu nombre ahí. Así dice el Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, si el énfasis este año en esta iglesia local será marcadamente evangelístico, será marcadamente el apoyar misiones, será marcadamente orar por los perdidos, orar por nuestros familiares inconversos, orar por nuestros familiares que se apartaron. Si ese va a ser nuestro énfasis este año, debemos estar conscientes de que no se pueden hacer queques sin quebrar huevos. Debemos estar conscientes de que si tú te vas a poner a orar por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus hijos, por tus primos, por tus tíos, cosa que estamos orando como iglesia desde el año pasado, por los familiares de cada uno de ustedes y por nuestros familiares y aún por aquellos que ni conocemos pero que necesitan a Cristo, si nosotros nos vamos a embarcar en esa tarea de que ellos conozcan al Señor, tenemos que tener conciencia. No se hacen queques sin quebrar huevos. Y en algún momento el avispero se va a alborotar y a lo mejor para muchos de ustedes ya se comenzó a alborotar y el aleteo de gallinas ya comenzó, pero déjenme decirle que el Señor es más poderoso. Y esa misma oración que estamos haciendo nosotros por cada uno de los perdidos y por nuestras familias es la misma oración que el Señor ha hecho por ellos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, estamos orando en la dirección de la misma oración del Señor con respecto al perdido. No estamos apuntando para otro lugar. Lo que sí tenemos que tener conciencia, esta es una pega que se hace lleno del Señor, en dependencia del Espíritu Santo. Las tinieblas se van a alborotar, mis hermanos. Insisto, ya se están alborotando muchas veces. Por eso debemos comenzar a orar. Por eso debemos comenzar a ayunar. Debemos comenzar a adorar. Debemos mantenernos cerca del mover de Dios. Escuchar su palabra, leer su palabra, para que Dios nos use de manera personal y de manera colectiva como iglesia, para que Dios derribe toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo.
Debemos orar para que el reino siga avanzando con poder y autoridad, el mismo poder y autoridad que hemos visto desde Hechos capítulo 1, cuando han tratado de apagarlo, cuando han tratado de disminuirlo, pero el Evangelio sigue avanzando. Así, desde Hechos capítulo 1 hasta el final de los tiempos, mis hermanos, nada ni nadie podrá detenerlo. Amén. Nada ni nadie. Ahora volvamos al relato, mi hermano, porque ese era el punto. Sergio Paulo quiere escuchar la palabra, ¿no? Invita a Bernabé y a Saulo. Elimás se resiste que eso pase y a partir de ese hecho es que hicimos la aplicación. Que siempre hay oposición. Y de repente la oposición va a venir de los lugares más increíbles. Mi casa, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos. La oposición va a venir de repente de los lugares más increíbles. Más increíbles. Uno esperaría que se levanten otros. Pero de que va a haber oposición, va a haber oposición. Por lo tanto, mis hermanos, ante este escenario en el que Sergio Paulo quiere escuchar la palabra, y el escenario de que Elimás está empeñado en resistir, de que Sergio Paulo no escuche la palabra, es que pasa lo siguiente. No había tiempo para ser políticamente correcto. No había tiempo para dialogar. No había tiempo para evitar el conflicto. ¿Y qué hizo Pablo ante ese escenario? ¿Qué hizo Pablo? Versículos 9 y 10. Mira lo que hizo Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, desde este momento, mi hermano, desde este versículo en adelante, ya no vas a encontrar más la palabra Saulo. Desde ese momento en adelante tú vas a encontrar el concepto Pablo, que va a ser, que bueno, es el nombre que sus padres le pusieron a Saulo para que pudiera moverse en el mundo gentil. Y ese nombre es el nombre apropiado para la tarea en cual que el Señor lo encomendó. Ir a predicar al pueblo gentil. Por lo tanto, desde ese versículo del 9 en adelante, tú vas a encontrar siempre referencias a Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, mira esto, lleno del Espíritu Santo, recalcando la idea de que esta no es una tarea que se hace con fuerzas humanas ni con intelecto. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿En los ojos de quién? De Elimás el mago, el que se resistía, el que ponía problemas. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No había tiempo, mi hermano, para ser políticamente correcto. No había tiempo para dialogar ni para evitar conflicto. ¿Se acuerdan que Lucas nos dijo en el versículo 7? Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Lucas nos dijo que Sergio Paulo era un hombre inteligente, que era un hombre culto, que era un hombre letrado, que era un hombre en estos días que nosotros podemos asociar a de universidad. Pero tal parece que hasta antes de la llegada de los misioneros, había sido atraído hacia el ocultismo promocionado por Elimás. Y mira esto, mi hermano, porque esto lo seguimos viendo hoy en día en personas muy cultas de nuestra sociedad. Lo seguimos viendo hoy en día en personas muy estudiadas de nuestra sociedad. Lo seguimos viendo en personas universitarias con buena posición económica en medio de nuestra sociedad hoy en día. Personas que, a pesar de ser, entre comillas, gente letrada e inteligente, delante de los ojos del mundo, creen cada tontería que se les cruza por delante. Y tú, con menos educación, tú dices: ¿cómo esta persona tan inteligente, tan letrada, de tantos estudios, con tantos magísteres en la mochila, puede creer tamaña estupidez? Es lo que pasa hoy en día. Es lo que pasa. Pablo sabía lo que estaba en juego en esta parte de la escena. Pablo sabía
que lo que estaba en juego aquí era la salvación eterna de Sergio Paulo. Y por esa es la razón que Pablo reacciona con tanta firmeza, con tanta fuerza frente a Elimás. Hermanos, el mismo Espíritu Santo que lo envió a la obra misionera es el mismo que ahora está dando la fuerza a Pablo para defender el Evangelio. Redúzcanlo nomás, ocupen la fuerza si es necesario. ¿El electrochoque lo tiene? Para que no se distraiga porque pasa una mosca y imagínense el juego atrás. Hermanos, el mismo Espíritu Santo que llamó a Pablo es el mismo Espíritu Santo que en esa ocasión le da la firmeza y le da la fuerza para enfrentar a los poderes malignos y hablarle mirándonos a los ojos. Elimás, no, mirándolo a los ojos, hijo del diablo, torcedor de los caminos del Señor. El Señor capacita a sus hijos en medio de la tarea misionera. No hay de qué temer, porque el poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Por lo tanto, no hay nada que temer con respecto a las huestes espirituales de maldad, no hay nada que temer con respecto, me hicieron una brujería y que los de allá, y veo a gente cristiana teniéndole miedo al maligno. Y eso habla de lo poco que conocen al Señor, al cual sirven y adoran. Porque si conocieran al Señor que sirven y adoran, pasaría lo mismo que pasó con Elías, cuando se reía frente a los profetas de Baal y frente a los profetas de Acera, y les decía: griten más fuerte, córtense más, hagan más ruido, porque a lo mejor sus dioses están medio dormidos. Y se reía Elías. Cuando alguien conoce a su Dios, mi hermano, no le teme al enemigo. Cuando alguien conoce a su Dios, no se intimida por lo que el enemigo le quiere hacer. Cuando alguien conoce a su Dios, sabe que el enemigo no es un león. Anda como león, queriendo ser como el verdadero león. Pero él no es más que un gato, mis hermanos. Por esa razón, cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, lo que quiera hacer contra ti nunca va a prosperar. El problema es cuando nos salimos de la voluntad del Señor, cuando nos salimos de la cobertura del Señor y pretendemos en nuestra mente que la cobertura sigue sobre nosotros si esa cobertura no está. Ese es el momento en que estamos en peligro. Ese es el momento en que estamos en riesgo. Pero mientras tú estés en la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios, tú puedes dormir tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. ¿De dónde sale esa confianza? ¿De la mente positiva? Esa confianza sale de un hombre que vive bajo la presencia del Señor. Esa es la misma confianza que tenemos que tener tú y yo, que vivimos bajo la presencia del Señor. Me perdí más. Por eso mi hermano Pablo reacciona con tanta firmeza, con tanta fuerza. La salvación eterna de Sergio Paulo está en juego. Y el mismo Espíritu Santo que lo llamó y lo envió a la obra misionera es el mismo que le está dando fuerza en medio de la obra misionera para defender y predicar el Evangelio con poder y autoridad. Y de inmediato, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de inmediato una vez que encara Elimás? Inmediatamente el juicio de Dios cayó sobre Elimás. Versículo 11, mis hermanos, y ya estamos llegando al final. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice la Escritura que inmediatamente, mi hermano, no de a poco, no de manera progresiva, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, quedó ciego y andando alrededor buscaba que él le condujese de la mano. Este hombre que se oponía a que la luz del Evangelio brillara, ahora queda impedido, incapacitado para ver la luz del día. Elimás quedó ciego. ¿Y sabes lo que pasó con Sergio Paulo? Versículo 12.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Hermano, ¿qué fue lo que maravilló a Sergio Paulo? Lo que maravilló a Sergio Paulo, dice el versículo 12, que no fue tanto el milagro. Como muchos cristianos evangélicos hoy en día andan buscando iglesias donde pasen cuestiones místicas, raras. Lo que maravilló a Sergio Paulo no fue el milagro que ocurrió, ese milagro que quedó ciego su compadre, el conocido Elimas. Lo que maravilló a Sergio Paulo fue la doctrina del Señor. Eso dice el versículo 12. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. En otras palabras, no fue el poder del milagro lo que lo llevó a la fe a Sergio Paulo, sino que lo que lo llevó a la fe fue el poder de la palabra de Dios. El milagro, sin lugar a duda, tiene que haberle llamado la atención, tiene que haberlo dejado con los ojos abiertos, sin lugar a dudas. Pero fue la palabra del Señor la que atrapó su corazón. Fue la palabra la que atrapó su corazón, no el milagro, mis hermanos. El milagro nos asombra, sí, pero la que atrapa el corazón no son los milagros, es la palabra. Esa es la que tiene que atrapar los corazones. La fe genuina, mis hermanos, no nace del asombro ante milagros. La fe genuina nace cuando alguien tiene un encuentro poderoso con la verdad de Dios, cuando alguien tiene un encuentro poderoso con la palabra del Señor. Ahí nace la fe genuina. Esa fe que, aunque a pesar de que pase el tiempo y que se vengan olas grandes, te permite mantenerte en pie. La fe genuina no nace del asombro de los milagros. La fe genuina nace del tremendo encuentro que un ser humano tiene con las Escrituras, con la palabra, con la verdad de Dios. Mis hermanos, para ir cerrando todo esto y que nos vamos para la casa, ¿qué aprendemos hoy día? ¿Qué aprendemos de este pasaje, de estos versículos del 4 al 12? Lo primero, no dejemos de predicar el Evangelio, aunque en el camino encontremos resistencia. Primero, porque siempre va a haber resistencia en el camino. Siempre va a haber resistencia en el camino. Porque esta es una guerra espiritual y de eso debemos estar conscientes. Y esa conciencia nos debe llevar a prepararnos, nos debe llevar a valorar mucho más la oración, nos debe llevar a valorar mucho más el congregarnos, nos debe ayudar a valorar mucho más el ayunar, nos debe ayudar a valorar mucho más el generar estos espacios de intimidad con el Señor, leyendo su palabra, exponiéndonos ante ella. Siempre habrá resistencia, mis hermanos. Y como les dije hace un rato, muchas veces esa resistencia, esa oposición, va a venir de los lugares menos pensados. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez hasta el perro nos desconozca y nos ladra. Oposición. ¿Por qué? Porque estás haciendo la pega de Dios. Sigue adelante. Sigue predicando con tus palabras, sigue predicando con tu vida. Que la gente cuando te vea, vea a Cristo. Como lo veía la gente en la iglesia de Antioquía. Por eso fue la primera vez, como hemos predicado, que les llamaron cristianos ahí. Porque veían a Cristo reflejado en ellos. Cristianos le comenzaron a llamar. Lo segundo que aprendemos de este pasaje, lo segundo que aprendemos hoy, es que esa predicación que tenemos que hacer no se hace con nuestras fuerzas, ni con nuestras habilidades, ni con nuestros talentos, ni con nuestra inteligencia, sino que esa predicación se hace en dependencia del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, llenémonos del Señor, sobre todo este año, que a muchos de ustedes les va a tocar trabajar en la obra, que muchos de ustedes van a ser convocados al servicio de la obra. Hermano, lo primero que tienes que hacer es comenzar a llenarte del Señor, a doblar tus rodillas, a ayunar, a congregarte, a leer, a adorar. Porque se van a levantar luchas contra ti, y eso te lo puedo asegurar.
Lo tercero, mis hermanos, que aprendemos de este pasaje, es que es la palabra de Dios la que transforma vida. Sergio Pablo quedó maravillado no por los milagros, sino por la palabra. Sigamos predicando la palabra fiel, esa palabra no adulterada, esa palabra sin aditivos y sin diluirla. La palabra predicada con fidelidad es la que atrapa los corazones, es la que cautiva voluntades. El salmista, hablando de las Escrituras, dice lo siguiente en el Salmo 19, dice: la palabra es perfecta, convierte el alma. La palabra hace sabio al sencillo. La palabra es recta, alegra el corazón. La palabra es pura, alumbra los ojos. La palabra es justa. Hermanos, amemos la palabra, vivamos la palabra, prediquemos la palabra. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.